este momento, chicos, estoy grabando la sesión de hoy en la que vamos a repasar el taller de afianzamiento de filosofía. Bueno, entonces acá vamos a entrar. Listo, aquí está. ¿Están observando ustedes mi pantalla, taller de filosofía? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, discúlpeme. Por favor, escriban, creo que ya fuimos demasiado claros en que deben escribir su nombre y apellido para tener claro quién es el que ingresa. Entonces, espérenme acá, reviso. Juan David, por favor, ¿tú tienes tu apellido, Juan David? ¿Me estás escuchando? Sí, señora, sí. Por favor, ponme tu nombre y apellido, bueno. Juan David Sí, Maldonado, señora. para saber que eres tú, bueno. Cuando le Entonces escriban... me salgo y me vuelvo a meter. No, pues renómbrate. O sea, renómbrate, que quede Juan David Maldonado. Y si no, bueno, cuando puedas hacer eso para no demorarnos en la clase, pero por favor, que quede claro que deben ingresar todos con su nombre y apellido. Bueno, listo, chicos. Sí, Entonces, señora. hablábamos acá de la competencia, ¿no? Juan Diego Andrés, ¿cuál es la competencia que buscamos con el conocimiento de filosofía en el primer periodo? ¿Lees, por favor? Contextualizar, bueno, presentar un panorama general de las diversas épocas por las que han atravesado el pensamiento filosófico, con el fin de contextualizar y ubicar temporal y espacialmente a los estudiantes de manera general en la historia de la filosofía. En particular en la filosofía moderna, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la filosofía moderna, Susana Uzcategui? La filosofía moderna es es un quiebre del pensamiento que estaba en la Edad Media Una y está con la ruptura. aparición, y está con la aparición de movimientos renacentistas y humanistas, y pues se divide como en grupos, como en corrientes que surgieron, como el racionalismo, el empirismo, el idealismo trascendental. Pero las características fundamentales que decíamos de la filosofía moderna, Charis Mariana, ¿cuáles eran? Profe. ¿Cuáles son las características fundamentales de la filosofía moderna, Charis Mariana? Pues en ese momento estábamos hablando, pues yo dije que el humanismo y el tema del antropocentrismo, también el tema de la razón como dominio, y las dos corrientes que surgieron en esa época fueron el empirismo y el racionalismo. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien. Vamos entonces con las corrientes filosóficas fundamentales que serían empirismo. Tenemos la filosofía moderna como la generalidad que estudiamos en este periodo, ¿cierto? Nos vamos a las corrientes filosóficas, el empirismo y el racionalismo. Marco, ¿me puedes hablar sobre eso? Bueno, como sabemos, hay dos corrientes filosóficas de la Edad Moderna, las principales, que nacen de la razón para dominar. Una de estas se llama empirismo, que lo que nos cuentan es que la base esencial del conocimiento son las experiencias. Quiere decir que por medio de experiencias adquirimos conocimiento. Y el racionalismo nos habla de que las ideas son natas, de que ya nacemos con las ideas y entonces entre, digamos, esta edad moderna hay muchas discusiones entre los empiristas y los racionalistas para saber en realidad cuál es la razón de las ideas o el conocimiento. Ok, ya vamos a entrar a mirar entonces en particular estas corrientes de la filosofía moderna. Antes vamos a hacer un recorrido rápido por las diferentes épocas de la filosofía. William Plazas, la Edad Antigua, fecha, siglos y característica fundamental. Bueno, empieza en el siglo VI antes de Cristo. Y digamos que la característica principal es el cambio de mitos a logos, que quiere decir que es lo que trataron de buscar una explicación lógica a todo lo que se decía en la época, en cuanto a mitos lo que hablaba la gente. Exacto, muy bien, perfecto, William. La Edad Media, Laura Jerez, por favor. Bueno, la Edad Media comienza en el siglo IV después de Quinto con el nacimiento de San Agustín, que pues es uno de los principales, es como el principal filósofo de la patrística, que es una corriente filosófica que nace en esta edad. También la Edad Media también es llamada la época oscura, pues por todo lo que sucede
entre, digamos, el conflicto y la razón y lo que hace que se unan. Ok, perfecto, Laura, muy bien. Camila, por favor, ¿me dices la edad moderna de qué siglo a qué siglo va? Va del 15 Ujú. a... Espérate, Dios mío. Del 15 al 20, si no estoy mal. Estás mal y 19, 20. necesito que, por favor, chicos, necesito que esas líneas del tiempo ya las hicieron en su taller de pensamiento, la hablamos en la primera clase, lo primero que hicimos fue trabajar esto, la trabajaron en las guías, la trabajaron en el taller de pensamiento, la deberían tener ahí, esa línea del tiempo, por favor, la tienen que tener. Cuando vengamos a clase, chicos, con los apuntes ahí pendientes. Y por favor, la edad moderna hay que diferenciar, no puede ser hasta el siglo XX porque acá tenemos la edad moderna Ya, y es acá tenemos la hasta el contemporánea. 18, hasta el 18. Ok, ¿por qué el siglo XV, Camila? Porque ahí termina la Edad Media con... No, no, por favor, esa no puede ser una Con respuesta el, de una estudiante de décimo, no, no, no. Porque un argumento por el que empiece en el siglo XV la edad moderna, Laura Sofía Escobar. Profe, porque se dio lo de el descubrimiento de América Ok, y pues en la de la Edad Moderna pues se crean pues las corrientes del racionalismo y las del empirismo y termina en el siglo XVIII dándole impulsos a la revolución industrial. francesa. Recuerda que ahí lo que marca el inicio de la, o sea, la revolución industrial va a ser muy importante en la edad moderna, pero lo que marca el inicio de la edad contemporánea es la revolución francesa. Bueno, Profe, ok, ¿puedo dime. explicar algo del inicio de la Edad Moderna? Sí, Bueno, con base a lo de la razón con uso del dominio, se da en eso, en el descubrimiento de América, empiezan a usar la razón para dominar. Entonces ahí tiene que estar relacionado con eso. Por eso, es que oh, como que, por eso se empieza a crear una razón tan grande para poder dominar. ¿Qué usa eso? ok, muy bien, Marco. Profe, ¿puedo con la Isabela, contemporánea? espérame que quiero que me hable de esa Isabela, ya te doy la palabra a ti, nuevamente. Isabela Salamán, Isabela, Señora, la edad contemporánea, ¿cuándo empieza y cuándo termina la edad contemporánea, Isabela? comienza en el siglo XX y, o sea, fue No, no comienza en el siglo XX, del XIX. en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Recuerda que la Revolución Francesa es la época coyuntural que marca el final de la época moderna y el comienzo de la época contemporánea. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la característica fundamental de la edad contemporánea, Isabela? Eh, 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 la filosofía analítica y, y la filosofía contemporánea, continental. Esos son movimientos que se dan, pero no es, o sea, yo estoy hablando de la descripción de la época. Por favor, ¿quién quería hablar acerca de esa época? Dana. Dana. Ah, Dana, discúlpame, Dana, ¿qué caracteriza la edad contemporánea? Pues en la edad contemporánea, en el siglo XVIII al XX, se dan las dos guerras mundiales, lo cual causa una crisis de la razón. Y eso produce se podría decir dos... En el siglo XX, ¿no? Siglo XX. Bueno, Se dan las y dos se guerras producen mundiales. eso causa una crisis de la razón. Y se dan dos corrientes, que es el existencialismo, que cuestiona la existencia, y el nihilismo, que no cree en nada. Bueno, son muchas corrientes las que se van a dar realmente, pero ¿a qué te refieres? Yo no quiero que nos quedemos en enunciados, sino ¿por qué crisis de la razón? Porque ¿Por qué hablamos de crisis de la razón en la edad contemporánea? Necesito que ustedes, o sea, miren, hay dos cosas que necesito que queden claras. Las fechas coyunturales del inicio de cada época son solo 4 épocas y es casi toda la historia, es toda la historia del pensamiento racional occidental, pero necesito que ustedes tengan muy claro por qué se pasa de una época a la otra.
Y necesito que tengan muy claro, no nos quedemos en enunciados, ¿no? Como que, el dominio de la razón, la crisis de la razón. ¿Y qué significa eso en términos reales? Y Balú, ¿qué dices tú que significa la crisis de la razón? Con respecto a la crisis del pensamiento, podríamos decir que como muchas personas se vieron afectadas dentro de la guerra, entonces ya perdían como parte de su esperanza y de seguir adelante. Por tanto, pues las cosas que se cuestionaban iban más allá como de la existencia, de querer sobrevivir. Por eso se podría decir que es una crisis del pensamiento, porque las personas no veían un más allá. ¿Tú crees que también hay una crítica a la modernidad? Con respecto a la crisis del pensamiento, ¿a qué te refieres, profe? Perdón, como a... Sí, si hay alguna crítica concreta hacia, o sea, hablamos de en la modernidad del dominio de la razón, ¿cierto? Claro, pero porque en la época contemporánea de la crisis de la razón. ¿Qué relación existe entre una época y otra? pues se puede evidenciar que como en la edad moderna ya hay nuevos descubrimientos, nuevas cosas, ya en la edad contemporánea se implementan, por ejemplo, las bombas que asesinaron a muchas personas, que muestra que con el conocimiento se crearon cosas que destruyeron al humano como tal. O sea, que los devolvieron. Ok, dime, que William estaba levantando la mano. No, yo. Pero vi la mano levantada de William. Sí, era, pero por la pregunta de la contemporánea, o sea, lo que estabas diciendo o sea, de por qué era y el pensamiento que rige ahí. ¿Y ¿Te por lo qué? digo? No. Sí, claro, dilo. Vale. Pero es que digamos que en esta contemporánea, digamos que ahora pasan varios sucesos como las guerras mundiales y guerra entre naciones. Entonces lo que pasa es que el hombre comienza a tener como una crisis de la razón y comienza a pensar que por qué estamos acá, si la vida tiene sentido, esas cosas debido a todos esos que pasan en el mundo. Bueno, aquí, recuerden que acá teníamos una idea de... Señor, ¿quién quiere hablar? ¿Samuel? Yo, sí, cuando le Dime. dijiste Balú del paso de la edad moderna a la contemporánea, ok, bien. ocurre esa crisis de la razón principalmente porque en la modernidad ocurre pues el renacimiento y algo también las utopías. Entonces, fue una época en la que, pues también como han dicho, el conocimiento para generar poder y máquinas que nos ayuden a dominar el conocimiento como dominio. Entonces, en la modernidad también desarrollaban o ellos creían que a través de la producción de conocimiento nos íbamos a volver mejores como tal, nos íbamos a ir desarrollando mucho mejor. ¿Sí? Entonces... o sea, la idea de progreso, ¿cierto? La modernidad creía que la que, racionalidad nos iba a permitir el progreso de la razón total. entonces, y un hombre también puede llegar a desarrollarse y a crecer a través del conocimiento. Y también pues la idea de las utopías y el renacimiento, de concentrarnos en nosotros, en el antropocentrismo y todos esos pensamientos se acabaron en la edad contemporánea con las dos guerras mundiales, porque si se supone que todo ese conocimiento nos va a llevar a ser mejor y a crear herramientas que nos produzcan poder, pues como dijo Balú también, la creación de las bombas nucleares y todo eso, entonces nos damos cuenta que en realidad el conocimiento nos puede llevar a mejorar, pero también nos puede destruir. Entonces se empiezan a plantear cuál es si ese conocimiento de verdad es bueno para nosotros, en qué medidas y eso. Perfecto. Hay una crítica ahí también, si ustedes lo piensan con lo que está ocurriendo con la pandemia actual, ¿no? De todas maneras, no deja de llamar la atención que a pesar de todo el desarrollo científico y tecnológico, digamos que el remedio para una pandemia tenga que ser el hecho de aislarnos, ¿no? Es un cuestionamiento para la ciencia y para el desarrollo científico, de todas maneras, el hecho de que una pandemia nuevamente nos tenga clausurados en las casas, ¿cierto? O sea, es como para que lo pensemos, ¿no? Para que reflexionemos sobre el tema. Discúlpame, Valeria, ¿querías decir algo? Pues era respecto al tema de Ibalú, del paso de la modernidad a la contemporánea, pero Samuel ya habló del tema. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, chicos, lo que yo quiero que vean es que acá tenemos el espectro completo, ¿no? De lo que queremos saber.
Se supone que nosotros esta época, esta antigua y esta edad media, nosotros la trabajamos el año anterior, ¿sí? La idea era que ustedes se concentraran en trabajar esto y algo de la modernidad, y este año nos vamos a concentrar en estas dos edades de a pocos, ¿cierto? En la edad moderna y en la edad contemporánea. Entonces, en la edad moderna hay un fragmento muy importante que tiene que ver con lo que nosotros llamamos ilustración, ¿cierto? Que es lo que está acá. Y nosotros estudiamos, como no podemos estudiar a todos estos personajes porque no nos alcanzaría el tiempo, nosotros estudiamos a un representante de la ilustración, que es Juan Jacobo Rousseau. Rápidamente, Osvaldo, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento el Renacimiento rechaza la tradición y adopta al hombre como el centro del universo. El antropocentrismo en sí. Exactamente, perfectamente. Y lo que usaban los ilustrados era buscar explicar el poder por medio de la razón. Ok, perfecto. Aquí una de las transformaciones fundamentales, ¿no? La razón como instrumento de liberación individual, de crítica al poder. En cuanto a la revolución científica, Juliana Flores, ¿de qué estamos hablando? Pues nos hablan de que, tratan de explicar el surgimiento de la ciencia durante pues, la Edad Moderna, y que empiezan a surgir nuevos conocimientos en la física, en la astronomía, biología y pues química, pues transformando las versiones que se conocían anteriormente. Ok, perfecto, muy bien, Juliana. Listo, Sebastián Fuentes, ¿me puedes hablar acerca de Juan Jacobo Rousseau? Sebastián Fuentes. Bien, ya que es... Ya. Bueno, pues, Rousseau es un filósofo suizo que pues implementó, por así decirlo, un modelo pedagogo a mediados del siglo XVIII. Pedagógico. El modelo es pedagógico, él es un pedagogo. Pedagogo. Sí. Él es un pedagogo, pero el modelo es pedagógico. Ok, entonces. Entonces, este filósofo fue uno de los principales durante esta época de la modernidad, a mediados del siglo XVIII por ahí, y nos habla de que, por así decirlo, como que inspiró con sus ideas políticas y sociales la Revolución Francesa por la metodología que tenía él. Sí, también fue como que ayudó a la creación de la enciclopedia con lo que es Diderot y de D'Alembert. Ellos dos se dieron para la creación de la enciclopedia. ¿Qué más puedo hablar de? Bueno, Laura Jerez, ¿qué nos dice? Por favor, yo quiero que hablen de los autores con más, que se sienta un conocimiento mayor, un acercamiento mayor. ¿Puedo hablarse de su pensamiento? Porfa, Laura, espérame. Laura. Bueno, pues Rousseau es un muy importante como filósofo de ese momento, pues porque por sus teorías sobre política y educación, pues son unas ideas que son trascendentales porque son llevadas más adelante, son tomadas por las personas para, pues como en la Revolución Francesa, como para manejar otro tipo de gobierno y eso. Y pues todo eso lo logra él también como en su obra más importante, que es la de El Contrato Social, que es la obra más importante de él, en donde pues habla sobre filosofía política. Y pues desarrolla una teoría del estado de naturaleza y pues habla como de cómo el hombre en el estado primitivo, todos los humanos somos libres e iguales. Ok. Y pues, ¿Profe, puedo decir otra cosa?
Ok, espérame, Valeria, espérame, porfa, porque Laura estaba hablando. Discúlpame que termine la idea. ¿Algo más, Laura? No, pues también, digamos, decir que a causa de pues, su vida, o sea, la biografía de él es que durante toda su vida él estuvo más o menos como solo. Su infancia no fue como la adecuada para un niño. Y pues, a mi pensar, todos esos factores lo llevaron a pensar de esa manera y a pensar que cómo se debe mejorar la educación. Ok, muy bien, Valeria. Laura, perfecto. Valeria, dinos. Una cosa que quería agregar era aclarar que si quisiéramos resumir su pensamiento, y como siempre se ha resumido, podríamos resumir el pensamiento de Rousseau en que el hombre nace siendo bueno, pero actúa malo porque la sociedad lo corrompe. Entonces, él, gracias a todos sus viajes que hizo a lo largo de su vida y a todas las personas y puntos de vista que conoció, él desarrolla su pensamiento siempre crítico a la sociedad y al modo de educación. Entonces, él dice, el hombre es bueno, pero para poder sobrevivir en la sociedad en la que vivimos, desarrolla el egoísmo, desarrolla la ambición, desarrolla todos estos factores que hacen que pues tú puedes hacer la vida de otra persona miserable. Ok, perfecto. Fundamental en el caso... Dime, Osvaldo. También quería agregar algo de la ciencia moderna. Lo que pasa es que se habló muy poco del tema y principalmente hay cuatro principales personajes de la ciencia moderna. El primero es Nicolás Copérnico, que dio la teoría del heliocentrismo, pero la Iglesia Católica lo hizo que se retractara de esto y fue incluida en sus libros prohibidos para que nadie más fuera influenciado de esta. Y gracias a esto, más personajes tuvieron influencia en esto. Por ejemplo, Johann Kepler, que junto con sus telescopios pudo encontrar más planetas, o Galileo Galilei. Y otra personaje que faltó mencionar y que es de un personaje característico del racionalismo era René Descartes, que fue un filósofo y matemático de francés. Y él fue el padre del racionalismo. Ok, Osvaldo, muy bien. Bueno, me quiero ir urgentemente hacia este personaje que es fundamental, que es Immanuel Kant. Daniel Guerra, ¿qué me puedes decir acerca de Kant? Daniel. Yo, profe. Espérate, Daniel, ¿me estás escuchando? Dice ya es que está silenciado, profe. Ah, ok, dale. Bueno, entonces él ideó, pues entre todas las cosas que hizo, pues él intentó definir si la metafísica podía llegar a ser una ciencia mediante la doctrina del conocimiento, donde incluyó todo lo que tiene que ver con las verdades a priori y a posteriori, donde, pues ya que ahora sabemos que se necesita la demostración para conocer una ciencia y por lo tanto la metafísica no podría ser, aunque nunca la descarta. También creo, pues ideó esto que conocemos como el idealismo trascendental, que es como la unión entre el empirismo y el racionalismo unidos. Estas dos corrientes logró una síntesis, ¿no? Logró una síntesis entre estas dos corrientes. Entre estas dos corrientes. Y pues esta llegó como a ser la culminación de su pensamiento, que solamente conocemos los fenómenos. Ok, perfecto. ¿Puedes explicar mejor lo de a priori y todo eso? Rápidamente, pero de manera sintética. ¿Listo, Valeria? Rápido.
Entonces, ya sabemos que él logró una nivelación entre el racionalismo y el empirismo. Entonces, él creía que para que nosotros nacíamos sabiendo ciertas condiciones para comprender los objetos. Ese era el racionalismo. Y gracias a estas condiciones, mediante las experiencias, conocíamos más del mundo actual, que es sería el empirismo. Entonces, las ideas, las condiciones natas que nosotros tenemos se le llaman las condiciones o ideas a priori. Entonces, estas, él dice que son el espacio y el tiempo. Para tú poder comprender algo, para que esa cosa pueda ser comprendida por ti, tiene que poder ser ubicada en un espacio y en un tiempo. Por eso es que él, al responder si la metafísica se puede considerar como ciencia, al final dice que no, porque tú no puedes ubicar a Dios o, por ejemplo, un objeto mitológico en un tiempo y en un espacio. Pero, por ejemplo, una naranja sí la puedes ubicar. Entonces tú puedes ubicar la naranja en un tiempo y un espacio y por eso puedes comprender el fenómeno que es una naranja. Ok, perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre el concepto de la cosa en sí y el fenómeno, Juan Diego Andrés Gómez, en Kant? Bueno, Kant define que no es posible conocer la cosa en sí, sino el fenómeno que produce el acto del conocimiento. Porque al conocer el objeto, no se está conociendo, sino como los sentidos están siendo interpretados para conocer el objeto. Entonces se conoce como la sustancia, pero no el objeto en sí, o sea, nunca se puede conocer el objeto. Ok, perfecto. Listo, Profe, Juan él Diego. también habla sobre la verdad absoluta. Ah, perfecto. Ese es otro punto importante. Dile, Dana. Pues que él dice que hay como un punto en el centro donde él dice que todos tenemos verdad o todos tenemos la razón por el simple hecho de que no hay forma de demostrar lo contrario. Espérame, no es Entonces que todos tengamos la verdad o tengamos la razón, sino que no existe una verdad absoluta, ¿vale? Pero tampoco, porque cuando tú dices que todos tengamos la verdad, eso suena más a posmodernidad, que ya lo vamos a ver, que los posmodernos sí creen como que todo es válido, todo discurso es válido, y tampoco eso era lo que planteaba Kant, ¿vale? Pero lo que sí, ese aporte sí es muy importante, porque gracias a que él relativiza la idea de verdad absoluta, sí, ya no, ninguna verdad es absoluta, la ciencia trabaja con verdades provisionales, es que se abre a partir de este momento, de la aparición de la obra de Kant, de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, la época de la crítica. Entonces, hay dos cosas fundamentales. Se inicia la época de la crítica y pues ustedes saben que Kant es de los padres fundamentales del racionalismo, pero a partir de Hegel vamos a empezar a hablar de fenomenología. ¿Listo? Entonces, Kant es un autor muy, muy importante para el pensamiento filosófico. Bueno, ¿alguna otra cosa que crean que haga falta de Kant? Susana, dime. Otra cosa que hablaba Kant era sobre, hacía una analogía de su filosofía con la revolución astronómica copernicana. Ok, porque perfecto, el giro copernicano. Estaba el heliocentrismo. Entonces él decía que nuestros conceptos no se debían ajustar a las cosas, sino las cosas a nuestros conceptos. Excelente, muy bien. Que es justamente el cambio de la visión de la cosa en sí y el fenómeno. Lo fundamental es que a partir de este momento se determina que una cosa es el conocimiento metafísico, que no lo niega, en ningún momento Kant lo está negando, sino que plantea que el mundo de la experiencia es el que podemos conocer mediante la racionalidad y que es muy difícil llegar a un conocimiento metafísico mediante ese mismo método de la racionalidad. Bueno, señorita Luisa, ahora me devuelvo un momento si quieren acá. Quiero que me hagas que me digas una diferencia fundamental entre la Europa del siglo XVI y la Europa del siglo XVIII. Todo esto es modernidad, ¿no? Aquí estamos iniciando la modernidad en el siglo XVI y aquí estamos en el fin de la modernidad en el siglo XVIII. Una diferencia fundamental, por ejemplo, dentro de este mapa. Pues digamos, se sabe que en ese tiempo pues hubieron descubrimientos y pues un cambio que se ve pues drásticamente en estas gráficas es digamos que como Grecia estaba tan cerca pues de lo que era pues Italia, hubieron ciertas influencias que se pueden ver pues posteriormente y que con el dan Renacimiento, sí. Que dan como que un gran significado hacia eso. Bueno, eso es una característica de los dos, ¿no? O sea, obviamente que para la Europa del siglo XVI se retoma esto. Pero, ¿qué otra cosa podríamos encontrar en estos dos mapas? ¿Quién me puede decir algo que vea, que observe?
pues digamos que en el siglo XVIII ya se ve una España ya totalmente pues unida, todos los Unificada. reinos han sido unificados ya en una sola. Y también que, digamos, donde estuvo el Imperio Otomano, ya fue conquistado por el Imperio Turco. Pasó de imperio a imperio. Ok, perfecto. Y eso. O sea, aquí van a haber muchas transformaciones políticas, ¿no? Mire, el Imperio Ruso, acá podemos hablar de Imperio Ruso, el Gran Ducado de Lituania que pasó por acá, miren la extensión, y lo mismo, de este mapa del siglo, perdón, de este mapa del siglo XVIII, vamos a encontrar grandes diferencias frente a la Europa actual, ¿sí? Yo quiero que ustedes trabajen mucho desde la geografía, bueno, que estén muy pendientes con el tema de la geografía para comprender el pensamiento, porque nosotros como que dividimos, ¿no? Aquí yo estudio literatura, allá yo estudio historia, aquí yo, si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando historia, estamos trabajando literatura, necesito que lo ubiquemos en la geografía, porque esto es una unidad, ¿sí? Y tenemos que pensarla a partir de eso. Bueno, dentro de las recomendaciones que tenemos, estudiar la línea del tiempo, estudiar los talleres de afianzamiento, leer 20 minutos mínimo al día, 20 minutos obligatorios de lectura, chicos, de lo que sea en este momento, pero recuerden que el viernes son las evaluaciones y mis evaluaciones son de análisis. Aquí les estoy recomendando un documental que se llama Héroes de la Ilustración. Empieza hablando de Newton, si pueden verlo cuando tengan tiempo, se lo recomiendo, es un buen documental. Es como para que nos contextualicemos en otras cosas de la modernidad, aparte de lo que trabajamos en la clase. ¿Listo? Por favor, la evaluación del viernes, ustedes saben que va a ser totalmente análisis, 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 análisis. Entonces, pues es muy importante que ustedes estén trabajando constantemente en lectura, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna inquietud? ¿Hasta el momento? Bueno, voy a detener la grabación ya.